Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra, a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Y tratar este pensamiento, esta palabra, lo que tiene hoy para nosotros. Dice la palabra entonces, 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, seguimos leyendo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Padre, Señor, colocamos ante ti la palabra, Señor. Que tú seas hablando en nuestros corazones. Que tú seas colocando en nosotros esta palabra y que se vuelva rema en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Tú sabes el hambre, la sed y las necesidades, pero que sea tu misma palabra la que sea alimentándonos y fortaleciéndonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuánto nos gusta ser consolados por Dios? Amén. ¿Cuántos nos gusta ser instruidos por Dios, edificados por Dios? ¿Y a cuánto nos gusta ser exhortados por Dios? Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios, que es la profecía por excelencia, hoy a ti y a mí, te va a exhortar, te va a consolar y te va a edificar. Amén. Nos disponemos a recibir de parte de Dios eso. Esa es la profecía por excelencia. Trae esos componentes, nos alienta, nos edifica, nos fortalece, pero nos corrige también si hay que haber corrección. ¿Amén? Y sea por el Espíritu, no sea yo. Por eso vamos a tener varias citas que voy a tratar, que sea la misma palabra la que hable más que yo. Aquí vemos que Corinto era una ciudad griega que valoraba mucho la sabiduría. Por eso quiero mirar cuántos nos trazamos objetivos para este año, ¿cierto? Muchos nos trazamos objetivos. Estamos comenzando el año 2019 con objetivos, con metas, con propósitos. ¿O no lo tenemos? Claro que sí. Reflexionamos del 18 que faltó y volvemos y lo retomamos. La pregunta que quiero hacerles hoy es: ¿cuál es tu objetivo espiritual para el año 2019? Si te has trazado un objetivo. Lo dejo allí a ti, en tu mente, en tu corazón. ¿Trazaste un objetivo espiritual? Porque si tenemos objetivos en lo natural y bien por ellos, y que el Señor nos respalde y los podemos lograr. Pero ¿cuál es tu objetivo espiritual? Porque puede suceder que lo que yo hice en un año, lo estoy repitiendo en lo que concierne a las cosas del reino por muchos años. Es decir, que si en el año 2017 yo hice un tiempo con Dios y volví eso y lo repetí en el 17 y volví y lo repetí en el 18, entonces en esos 3 años hice lo de un año. Quiere decir que yo puedo tener 10 años en el Evangelio haciendo lo que hice en un año. ¿Y será entonces que en el 2019 voy a hacer lo mismo? Aquí estamos siendo retados. El año 2019 no va a ser igual que el 2018 con respecto a mi relación y a mi compromiso con Dios. ¿Cuánto nos comprometemos a hacer algo más?
algo más en el reino de los cielos, algo más en el crecimiento de mi vida espiritual. Por eso hoy el mensaje es madurez espiritual. Entonces, Pablo, que pasó 18 años allí en Corinto y después viajó, y en su segundo viaje fundó la iglesia de Corinto, y él sigue en sus viajes y le llega un comunicado de que hay problemas en la iglesia de Corinto, que hay divisiones en la iglesia. Y el primer problema entonces que él se encuentra es con una división. Entonces él hace un contraste. Por un lado, en esta ciudad griega se está teniendo y se exalta mucho el conocimiento humano, se exalta los valores humanos. Están orgullosos de su filosofía, pero a la misma vez ellos son unos inmorales. Entonces, en el contraste, el profeta Pablo coloca entonces la cruz, a Cristo. Y lo leemos allí en el versículo 18 de 1 de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo no quiso venirse a enfrentarse con estos griegos con el conocimiento, y viene y le dice a los hermanos en la fe: no es con la razón, sino es con la revelación de la palabra. Ustedes conocieron de Cristo y fue porque les fue revelado y les fue manifiesto. Entonces vamos a mirar 3 tipos de naturalezas humanas, 3 tipos de espíritus que están aquí plasmados, y vamos a tratar. ¿Y en dónde estamos allí cada uno de nosotros? En el versículo entonces 1 Corintios, el versículo 14 dice: pero el hombre natural, ahí está el primero. ¿Pero el hombre qué? Natural. ¿Quién es este hombre natural? Este hombre natural, ahí lo dice la cita, no percibe las cosas que son del Espíritu. Este hombre natural, lo que es del Espíritu le es locura. Este hombre natural no puede entender qué es la palabra y cómo entenderla, porque solo se da a través del discernimiento y solo viene por el Espíritu. Este hombre natural es un materialista. Este hombre natural vive para sus sentidos. Y encontramos allí a Nicodemo, conocido, erudito. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Tú no entiendes? Porque no es por la razón. Tú que conoces la ley, no entiendes lo que es la letra del Espíritu. Pero eso éramos algunos de nosotros. Amén. Eso éramos uno de nosotros. Porque allí mismo en 2 Corintios 3:16, si tú pasas la hoja, ¿qué nos dice allí la palabra? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice allí? El velo será quitado. ¿A cuántos de aquí el velo fue quitado? Amén. Y no fue revelada la palabra, y no fue revelado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y antes de que cuando nosotros teníamos ese velo, allí había una fe, porque había una fe puesta, pero la tenemos puesta en otras cosas. Pero qué hermoso, ya al saber que se quita el velo, nuestra fe se enfoca en Cristo Jesús. Dice la palabra en Juan 3:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para siempre. Entonces empezamos a entender, primero, que Dios nos llamó, ¿sí? Y nos escogió y nos apartó. Y entonces Pablo aquí no se mete en el enredo, sino está realmente siendo conocedor y bien capacitado y formado que era Pablo, porque venía de una escuela de profetas que venían enseñándole de maestros, mas él no quiso venir con su razón ni con su conocimiento, sino vino directamente con el Espíritu. Segundo, vamos a mirar entonces la segunda naturaleza o el segundo tipo de hombre, y está en el versículo 15. ¿Qué es lo que nos dice? En cambio, ¿quién? El espiritual. Ah, qué bien. Entonces aquí aparece, primero, hombre natural. Segundo, le dice, pero aquí hay uno que es el ¿qué? El espiritual. Y este espiritual que se da viene de un pacto.
Y quiero recordarles de dónde viene el cumplimiento de este hombre espiritual. Vamos entonces al libro de Jeremías, capítulo 31. Son dos citas allí que yo quiero compartirles de este hombre espiritual. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Dice la palabra: y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mira, hace cuánto tiempo el Señor ya estaba diciendo que iba a hacer un nuevo pacto. Leamos Ezequiel 36 para enriquecer más este pacto. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. En otras palabras, Dios, en lugar de hacer cambios en esta naturaleza, en vez de hacer cambio en esta naturaleza, vino y hizo una nueva naturaleza, vino y hizo un nuevo pacto, un nuevo ser que es el espiritual. Porque la tendencia de este cuerpo, por más que lo divida el hombre, está el átomo, neutrones, protones, iones, positivos, por más que lo divida, siempre la tendencia va a ser ¿a qué? Al pecado. Un ejemplo. Nosotros vamos y nos conseguimos un marrano o un cerdo, si es que queda alguno por ahí, porque hubo una matazón del 24 en 31, hubo una gran matazón de pobres animales. Si encontramos uno por ahí y lo traemos y lo bañamos y lo perfumamos y se los pasamos a las mujeres, le ponen moño, le pintan las uñas, se las hacen así, y después de que hemos hecho todo eso, lo soltamos. ¿Para dónde corre ese marrano? Para el fango, porque esa es su naturaleza. Para el fango. Esta naturaleza en nosotros, la tendencia siempre va a ser al pecado. Por eso Dios hace un nuevo pacto. No trata de transformar esta materia, esto, a nosotros a educarlo, sino es la naturaleza del pacto espiritual que Dios nos da. Entonces Dios nos capacita para, y allí en Isaías 43:10, el Señor nos da unos principios hermosos y dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me creáis, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Qué hermoso es el Señor. Nos escoge. Ahí está, vuelve y se repite, ¿no? Lo vimos que lo vimos allí en Juan, que no me elegiste vosotros a mí, no, que ¿quién nos escogió a nosotros? ¿Quién nos escogió? Aquí vuelve y reafirma. Vuelve y leo, dice: yo entonces te escogí. ¿Para qué me escogió? ¿Para qué te escogió el Señor según esa cita? ¿Para qué? Porque Él está interesado que tú le conozcas. Él está interesado que tú le creas. Y Él está interesado que tú le entiendas. Oye, tremendo. Tremendo nuestro Dios. ¿Cómo estamos en ese objetivo espiritual? Vamos a trazar un objetivo espiritual. Si no te lo trazaste, vamos a ver si hacemos aquí un objetivo espiritual. Que mi objetivo espiritual sea realmente yo conocer a Dios. ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Qué es lo que Él quiere? Porque durante mucho tiempo estamos, es que me conozca a mí, me entienda a mí, me comprenda a mí. Pero Él está interesado que lo conozcamos, que lo entendamos y que le creamos.
Hoy humanamente, vamos a hablar humanamente para nosotros hoy, ¿qué es lo que es común? ¿Qué es común en esta vida humana que tenemos? ¿Común qué es? Comer, dormir, dialogar, disfrutar, ¿sí? Sentarnos a algunos que se ven Netflix. ¿Cuántos de los que ven Netflix o vemos primer capítulo y usted ya no ve el segundo? Alce la mano el que vio el primer capítulo y no vio el segundo, de una serie como de 50 capítulos. ¿Sí? No, usted se ve el segundo, el tercero, el quinto y son las 3 de la mañana y no ha terminado la primera temporada. Y son 10 temporadas con 40 capítulos. Y está esperando que yo termine para que arranque para ir a ver Netflix. Eso es lo que es común en nosotros. ¿Qué entonces, yo pregunto, qué es común en la vida en el espíritu? Porque en lo natural es comer. Y en lo espiritual, lo natural, ¿qué es? Comer de la palabra. Porque ya que nos alimenta y lo que nos sustenta. Porque si hoy pasásemos un escáner por nosotros, de pronto estamos raquíticos, de pronto espiritualmente, porque no lo alimentamos. Estamos gorditos, se confirma, eso salió en noticias, que en diciembre realmente la ropa se encoge, eso fue una noticia mundial. Se encoge en diciembre la ropa, confirmado. Sin confirmar no lo decimos. Ahora en lo espiritual podemos confirmar y sí lo decimos, que estamos siendo alimentados y robustos espiritualmente para adentrarnos en el año 2019. ¿Cómo están tus fuerzas para el 2019? Porque así como vienen cosas grandes, también el enemigo querrá levantarse. ¿Cómo estás? Por eso, madurez espiritual, propósito para este año, metas espirituales. En Efesios capítulo 2, versículo 10, entonces allí nos está diciendo el Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque si bien en lo natural comemos y nos alimentamos, aquí dice la palabra, porque somos, perdón, en Efesios 5:22, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Y díganmenos en ese orden. Amén. Si está allí, yo les digo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Vamos a mirar esos primeros 4. Vamos a ver cómo vamos a arrancar este 2019. ¿Cómo estás tú en el amor? Y me refiero no al amor, porque hay 3 tipos de amores, ¿no? Amor eros, amor filial y el amor ágape. Aquí está hablando del amor ágape, del amor que viene directamente de Dios. De ese amor que yo puedo perdonar a aquel que me ofende. Y yo lo puedo perdonar sin raíces de amargura. ¿Cuál sigue? Gozo. ¿Cómo está el gozo tuyo para este año? Que no se acabó el gozo, Señor, que perdure. ¿Cuál es el otro? Paz. Uy, no, pues que es algo que nosotros disfrutamos de esa paz. ¿Y cuál es el otro que sigue allí? Esos primeros 4, ¿cuál es? Paciencia. Ay, Señor, paciencia. Dígamelo a mí, yo manejando, no sé, pase ustedes. Yo manejando, se atraviesan esas motos, Señor, se me acabó el gozo, la paz y la paciencia. Y tengo a 3 personas, no es el Padre, no es el Hijo, el Espíritu Santo. Es mi esposa, Natalia, Sarita, quienes están ahí encima mío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás manejando? ¿Dónde está tu paciencia? Ahí está, ¿qué? Ahí está. Pero lo que nos está diciendo el Señor entonces, que en esta nueva naturaleza espiritual, Él está interesado en que nosotros crezcamos en el fruto del Espíritu. ¿Qué pasó con la higuera? Yo soy Ricardo Higuera, pero es con la higuera de la Biblia. ¿Qué pasó con la higuera? Estaba el apóstol y con el Señor y con el maestro andando. Cuando se acercaron y vieron un árbol frondoso de la higuera, verde, hermoso, y el Señor se acerca, ¿y qué es lo que hace allí? ¿Qué busca el Señor allí? Que haya fruto. Y como no hubo fruto, maldijo la higuera. Que como objetivo espiritual hoy lo tracemos nosotros, que cuando yo me acerque o alguien se acerque a ti, tu familia, tus parientes, compañeros de tu trabajo se acerquen a ti, puedan comer de ese fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Ese es el fruto del que Dios quiere que comamos. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo estamos en ellos?
Vamos a pasar entonces al carnal. Ahí está en el versículo, arrancamos con el capítulo 3. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales. Estoy en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Sino como ¿qué? Como a carnales. Uy, hermano, están los carnales por aquí, los mexicanos. ¿Qué es entonces ese hombre carnal? Es nacido de nuevo, pero inmaduro. Él anda en los deseos de la carne, en los caprichos, en las complacencias de la carne. Es salvo, es hijo de Dios, pero anda en los deseos de la carne. Y más aún lo reafirma el Señor, y vamos y leámoslo allí en Hebreos capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tenemos? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tal que tenéis necesidad de leche y no del alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Vamos a madurar. Estamos en un proceso de madurez. Pero el que es maduro, entonces come alimento maduro. Y el que es niño, entonces ¿qué come? Leche. Y con la situación económica que viene, van a hacer leche, pero será agua de panela, y van a tener son dientes de agua de panela en vez de leche. Leche. Toca darle leche. ¿Cuántos años lleva? 10 años en el evangelio. Pero mi hermano, usted ya viendo ser pastor, maestro, evangelista. Sí, mi hermano, pero ¿me trajo los pañales? Bueno, espiritual debemos de crecer. Y mira lo que dice entonces, esta madurez espiritual, ¿cómo se da? Dice allí la palabra, por el uso. ¿O no dice allí? Por el uso. Es decir, que nos tenemos que ejercitar. Yo estoy seguro que aquellos que pronto quieren bajar un poquito de lo que comimos de demás, vamos a hacer deporte. Y la única forma de hacer ese ejercicio es en el uso, ¿cierto? Por el uso van a salir esas grasas y toda esa parte tóxica que nos metimos durante este fin de semana o en este fin de año. Entonces, ¿por el uso de qué? De los sentidos, con los cuales nos vamos a ejercitar. Iglesia, nos vamos a comprometer en este 2016 a ejercitarnos en lo que concierne a los del reino de los cielos. Amén. Porque es que el Señor nos va a llevar a ser una iglesia madura. Es una iglesia que el Señor y el Espíritu Santo está preparando. Cuando nos hizo salvos y somos salvos, el Señor cambió nuestras vestiduras y colocó vestiduras blancas. Pero estas vestiduras blancas se han manchado. Y se requiere entonces la intervención del mismo Espíritu Santo para quitar toda mancha y toda arruga. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están mis vestiduras? Y para ello se requiere entonces madurez, crecimiento, adentrarnos en la palabra, buscar su presencia, dejar nosotros de ser esos niños fluctuantes, ser carnales, ser inmaduros y verdaderamente a vivir la palabra como Él la manda. Amén. El Señor nos sigue amando. Amén. Es hermoso el Señor, es hermosa su palabra. 1 Pedro 1:16 dice: ser santos como yo soy santo. Esa vara no la colocó el Señor muy arriba. De entrada somos santos, pero Él está interesado que nosotros seamos santificados.
¿Y cómo vamos a ser santificados? Entonces dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Y en qué y cómo está compuesto nuestro ser? Dice allí la palabra. Porque el Señor mismo santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos trino. No trino epaminonda astuta, no. Nosotros somos trino. ¿Sí? Somos trino. Tenemos un espíritu. Perdón, si somos espíritu, tenemos un alma que reposa en un cuerpo. ¿Así es o no es? Nosotros decimos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. No, somos espíritu, porque tenemos una naturaleza espiritual. Tenemos un alma que reposa en un cuerpo. En otras palabras, esto es un cascarón. Esto es un cascarón. No lo alimentes mucho este cascarón, alimenta más bien el espiritual. Amén. No nos preocupemos de preocupemos del espiritual. Vamos entonces a mirar que vamos a tener entonces dos naturalezas. Vamos a tener naturaleza espiritual, pero a la misma vez vamos a tener una naturaleza que es carnal. En Lucas capítulo 18, versículo 27 nos dice, cuando estamos nosotros enfrentándonos a esta naturaleza carnal que se levanta a diario, con la cual tenemos que estar combatiendo. Dice en Lucas 18:27, y él le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Con qué estás luchando en este momento? Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí, a sí mismo por mí. Allí estamos entonces mirando esas luchas que estamos teniendo nosotros a diario, pero en Cristo y con Cristo somos más que vencedores, por su palabra, por su poder y por su autoridad. Si nosotros miramos un avión, ¿cuáles son los momentos más críticos de un avión? El despegue y la aterrizada. ¿Sí? Dele miedo o no le dé miedo, son momentos críticos. El momento que el avión despega y toma la altura, ya después que empieza a transitar o llamémoslo navegar, ya todo ha pasado. Habrá unas cuantas turbulencias, pero de ahí no pasa. Nosotros, el Señor nos invita a que estemos en las alturas con Él, que estemos allí espiritualmente al nivel que Él quiere que nosotros estemos, porque Él, el deseo de Él que estemos allí en su misma presencia. Yo lo repito y vuelvo a hablar nuevamente lo mismo con respecto a lo que fue el lugar santo, el lugar santísimo. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento encontramos estaba el lugar santo y había un lugar que era el lugar santísimo, y en el lugar santísimo entraba solamente, ¿quién era? El sumo sacerdote. ¿Qué pasaba si él entraba en pecado? ¿Y cómo sabía que murió? Porque él tenía que entrar, eran unas túnicas, en las partes de abajo las túnicas tenían unas campanitas, y él entraba con una soga, no soga al cuello, entraba con una soga así, ¿sí? Y él traspasaba del lugar santo al lugar santísimo, y llegando al lugar santísimo, él allí estaba caminando. Pero si él entraba en pecado, ¿cómo se dan cuenta que entró en pecado y ahí quedó muerto? Pues, si no eran sordos,
Entonces fue ¿qué? Entonces ¿qué tocaba? Sacarlo. Todo el pueblo estaba a la expectativa. Solamente los levitas eran los que podían ministrar la parte del lugar santísimo. Pero con la obra redentora de nuestro Señor y Salvador, dice que el velo fue rasgado cuando Él murió, queriéndonos decir que ya del lugar santo podemos pasar al lugar santísimo. Hoy, tú y yo podemos pasar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es la misma presencia de Dios. Él es hablando ahí. Y Él está interesado en que tú y yo nos mantengamos en ese lugar santísimo. Mi pregunta es: ¿cuántos días del año 2019 vamos a mantenernos allí en ese lugar santísimo? Nos vamos a mantener allí. Y no vamos a salir corriendo de Él porque el hombre carnal de pronto se levantó. No, al contrario. Entonces corramos a su presencia. Corramos a su presencia. Él está allí con los brazos abiertos esperando. No te dé miedo. ¿De dónde acá entonces estar nosotros fuera de su presencia? Con todo el acto de sacrificio que hizo nuestro Señor. Cuando nos elevamos entonces en el Señor, nos mantenemos en su presencia, allí esperamos escuchar su voz. Cuando nosotros nos empezamos a ejercitar en lo espiritual, se ejercitan todos nuestros sentidos espirituales. El oído se agudiza y se aclara y podemos escuchar la voz de Dios. Nuestros ojos están viendo su misma presencia. Nuestra boca habla su palabra. Nuestro caminar es transitar por donde Él transita. Y entonces avanzamos en ese crecimiento y en esa madurez. Pero si nosotros entonces bajamos, entonces estamos entrando en el campo terrenal. Y en ese campo terrenal, quien se favorece es la carne, porque ahí se activa la carne. Cuanto más profundamente yo me meta verdaderamente en lo que es la vida en el Espíritu, en la naturaleza del Espíritu, entonces yo podré manejar mucho mejor, serán menos los impactos, llamémoslo así, que se nos puedan dar en nuestra vida, porque estoy metido en la presencia de Dios, estoy viviendo su palabra. Nosotros, los médicos, son muy expertos en ello. Cuando vamos a sus citas médicas, ellos nos dicen a nosotros, casi que nos preguntan por el ADN, en otras palabras. Porque cuando va a una cita médica, ¿qué le dice el médico? Hay personas muertas de cáncer en su familia, hay hipertensos, ¿qué más? Hay diabéticos. Bueno, en otras palabras, el que está diciendo, si eso en su familia hay una preexistencia. En otras palabras, hay cosas que entonces van a pasar con nosotros, que es lo que ellos miran en sus exámenes. Ahora yo pregunto, hay un ADN espiritual, porque hemos nacido del Espíritu. Y en ese ADN espiritual, si tú te pones a mirar esa sangre del Cordero es la que limpia del pecado. Si podemos a mirar esa sangre, por medio de sus heridas y de sus llagas somos sanos. Entonces yo empiezo a decir, ¿a quién le voy a creer? A este ADN, porque aunque ahí se ve, también está el ADN espiritual. Entonces, ¿a quién voy a creerle? Aquí donde yo me levanto entonces en fe, ¿quién se va a poner en la brecha? ¿Quién va a decir, no más diabéticos en mi familia? Y esto no es con positivismo, esto es declarando la palabra, porque el Señor dijo que llevó todas las heridas. Porque cuando Él dijo consumado es porque llevó todo y no quedó faltando nada. Nada quedó faltando, todo lo llevó. Todas las enfermedades, todas las dolencias, toda la soledad, toda la preocupación,
todas las adicciones, todo lo que tú quieras llamar, Él lo llevó en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Entonces ahí donde se levanta el hombre espiritual. ¿A quién le vamos a creer? Amén. Somos confrontados por la palabra, somos nos retados por la palabra a creerle al Señor. Tenemos que pensar nosotros cómo, si el Señor hubiese muerto ayer, hubiese resucitado hoy y venga mañana. ¿Entendemos? Pensemos como si Él hubiese muerto ayer, resucitó hoy y viene mañana. ¿Cuándo debemos estar preparados nosotros? Todos los días, como si fuese el último día, porque en cualquier momento Él viene por nosotros. Entonces concluyo y resumo en que en estas tres naturalezas, la naturaleza natural, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, el Señor nos invita a que nosotros realmente seamos intencionales, que le creamos a su palabra y nos metamos y nos adentremos en la vida en el Espíritu, a vivir realmente lo que Él quiere que vivamos, para que no estemos luchando con esta carne, sino que realmente avancemos, que neutralicemos, que inhabilitemos, que cancelemos, que cortemos todo lo que concierne a esta carne y que nos metamos de lleno a la vida en el Espíritu. Un compromiso que tenemos que hacer. No es nuestra lucha. Cancela, anula, inhabilita, mata todo esta carne, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el sacrificio que hizo el Señor en la cruz fue un sacrificio que costó, que fue a precio de sangre, que aunque afuera la menosprecien, la pisoteen, la sangre del Cordero tiene toda autoridad, sigue vigente. Esa sangre del Cordero a ti te limpió y te quitó toda mancha y te perdonó y te sacó de la oscuridad a la vida eterna. Amén. Esa es la sangre del Cordero, esa es la autoridad de la palabra, ese es el Cristo en el que creo, esa es mi pasión, es nuestra pasión. Apasionémonos, metámosle el hombro a vivir realmente una vida en Cristo. Un 2019 en victoria. Pereira lo necesita, tu hogar lo necesita, tus empresas necesitan hombres llenos, revestidos del poder y la autoridad del Espíritu de Dios. Siento esa carga en mi propia vida. Se requiere con todo lo que vemos en el mundo, pero la palabra de Dios es grande, es poderosa, sigue viva, es eficiente, es eficaz. Es con autoridad. Las mismas puertas del infierno no prevalecerán, dijo el Señor. ¿Contra quién? Contra mi iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Contra nosotros, porque nos ha dado toda la autoridad para todo principado y potestad. Huya en el nombre de Jesús. Somos nosotros. No mira al de al lado, eres tú. Tremendo. Se levanta, se despierta el sacerdocio en los varones. Como sacerdotes nos levantamos, asumimos la responsabilidad y el rol como padres y como sacerdotes de la iglesia y de la casa y del hogar. Me comprometo con ellos, Señor. Ayúdame a ese compromiso. Muchas mujeres están asumiendo esa carga. Asumamos nosotros la que nos corresponde. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo una vida espiritual en crecimiento, generando una madurez en el espíritu. Amén. Oiga, esto está poniendo bueno. Aleluya. Perdonen, pero es que me emociona la palabra. Me emociona todo lo que Dios hace. Y siento carga por lo que pronto estamos dejando de hacer. Tantas cosas que hay por hacer. Resumo entonces que el hombre espiritual es engendrado por Dios. No era coger esta carne y tratarla. El hombre espiritual es engendrado por Dios. El hombre espiritual es nacido del Espíritu. Y vamos a confirmarlo con la palabra. El hombre espiritual es engendrado por Dios en Juan 1:13. Y lo dice allí la palabra.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Somos engendrados por el mismo Dios. Hemos sido llamados desde el mismo corazón, desde antes que fuesen fundados los tiempos y las cosas. Dios ya había predestinado que tú y yo estaríamos aquí, porque de su corazón fuimos engendrados para venir y traer su palabra y ser luz en medio de las tinieblas. Y dice también la palabra, y el hombre espiritual es nacido del Espíritu. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, ahí está. Entendamos ese pacto que Dios hizo tan hermoso. Entendamos ese propósito de Dios. Comprendamos que lo que Dios hizo es cosas grandes, que Él quiere hacer a través de ti muchas cosas. Que si Él te llamó, no te llamó en el buen sentido para sentarte a calentar las bancas o las sillas. Él te llamó y me llamó a mí con un propósito eterno. Nos dio dones, talentos, ministerios y llamados, y los vamos a ejercitar. Nos vamos a ejercitar en el Espíritu, nos vamos a ejercitar en el fruto del Espíritu, y vamos a comprender su palabra. ¿Con qué fin? Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Que cuando Él nos llame, entonces que diga: buen siervo fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Entonces, entendiendo que hemos sido engendrados y que hemos sido nacidos, entonces estamos capacitados ¿para qué? Estamos capacitados para vivir en el Espíritu, para hablar en el Espíritu. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Para oír en el Espíritu, para compartir la palabra en el Espíritu. A eso nos ha llamado, a que nos ejercitemos. ¿Será que podemos entonces decir, nos podemos comprometer para este 2019 con crecer en nuestra vida espiritual y ser maduros? Sin querer decirle que están inmaduros, solamente que Dios nos hable a cada uno. Y si tú estás maduro, pues sigue madurando, porque nos toca hasta que el Señor venga, ¿sí? Porque está muy maduro, entonces pum, se cae la palma. ¿O no? Veo que está muy maduro, pum, se cae. Y se cae, toca volver a nacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que esté en mí injertado, ligado, entonces llevará este fruto, y este fruto permanecerá. Porque apartado de mí, nada podéis hacer. Entonces allí estamos entonces en Cristo Jesús. Entonces resumo, vamos a tener un crecimiento y un propósito para el 2019, si así lo quieren. Vamos a madurar en lo espiritual. Vamos a dejar de pronto, si estamos en ese hombre natural, carnal, vamos a avanzar en el espiritual, porque hay almas que salvar. Hay vidas que están necesitadas, y tú y yo somos los llamados para ello. Amén. Vamos a estar puestos de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es un aliento sobre nosotros. Tu palabra sopla sobre nuestra vida, Señor, hoy, y nos compromete, Dios, a vivir una vida como Pablo luchó, en el sentido de poder esforzarse, diciendo a estos hombres de Corinto: hay un natural que ya no vive en ustedes, hay un carnal que está obrando y que te está limitando, pero hay un espiritual, un hombre espiritual, una naturaleza espiritual en la cual tú te puedes mover. Y hoy traemos esa palabra para nosotros y te decimos: sí podemos, Señor, en ti, sí nos podemos comprometer. Y allí donde tú estás, comprométete con el Señor para este 2019, de acuerdo a la palabra, y genera tú el compromiso allí en tu interior con Dios. ¿En qué le hemos fallado? Examinemos nuestro corazón.
Y ya que vamos a tener también la Santa Cena, entonces examinemos nuestro corazón mientras tanto y generemos esos compromisos que no sirvan compromisos que de pronto no le damos la importancia. Vamos a colocarlos en primer lugar. Y aquí como iglesia estaremos orando y siempre estaremos orando, y la palabra siempre será para alimentar ese hombre espiritual, para que haya crecimiento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu santa palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por este año 2019 que comienza, Señor. Para algunos en muchas victorias, para otros con pruebas, con tribulaciones, Señor, pero como dice tu palabra, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son espirituales y eternas. En ellas creemos, Señor. Gracias, Padre, por este año. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ven, Señor, examina nuestros corazones. Examínalos, Señor. Quita de nosotros tanto emocionalismo, tanto racionalismo, y que venga sobre nosotros más bien una vida que llegue al Espíritu, y que haya una revelación más de tu palabra, una iluminación más de tu palabra para este año 2019. Que cuando culmine este año, si así tú lo permites, podremos decir: hemos crecido y hemos madurado en muchas áreas en el Espíritu, Señor. Vamos a compartir entonces la Santa Cena. A pedir a los ujieres y servidores que el que quiera tomar allí, comenzar este año entregando al Señor nuestras vidas, examinándonos y diciendo: Señor, sí, vamos a avanzar, perdónanos. Allí quedó atrás ese 2018, lo dejamos allí enterrado con todo lo que sucedió, pero nos levantamos en un 2019 llenos del Espíritu, deseosos de cumplir la voluntad y el propósito de Dios, porque sé que en todos está ese deseo y ese anhelo. Y eso viene del Espíritu, eso viene porque el Espíritu de Dios nos lo coloca a nosotros, es el quien nos motiva, el quien nos insta a todo lo que concierne al Espíritu. Porque nosotros solamente hay una sola palabra que dice el Señor, y es que somos colaboradores del gran plan de Dios para nuestra vida. Colaboradores. Mientras sigan allí repartiendo, yo les pregunto: Dios, que les ha dado dones, llamados, ministerios, talentos, ahí están. Hay propósitos de Dios. ¿Quién es el primero que se opone a que eso se cumpla? Yo pregunto. Hay dones, ministerios, llamados, talentos. Hay palabras rema en sus corazones que vienen del mismo corazón de Dios. ¿Quién es el primero que se opone para que eso se cumpla? ¿Sabe quién? Yo soy el primero. Tremendo. Porque si yo no quiero, no pasa nada. Yo soy el primero que me estoy oponiendo a ese propósito de Dios. Pero si yo me comprometo, entonces ya no soy yo. ¿Quién viene siendo el segundo? Satanás. Y Satanás es un pobre diablo. Entonces estamos en victoria, mi hermano. Estamos en victoria en Cristo Jesús. Vamos a tomar esta Santa Cena en gozo, con compromisos ante el Señor. Amén, amén, iglesia. Les presento a mi hija, preciosa bebé. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da. Dice la palabra del Señor. Ya tienen todo allí. Amén. Vamos con reverencia, siendo consecuentes y conscientes de lo que vamos a hacer, porque el Señor ya lo hizo. Solamente es recordar.
que un día estaremos sentados a la mesa con nuestro Señor, comiendo y bebiendo del pan de la sangre. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, este es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres y bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ven, Señor. Padre, presentamos este pan y esta copa, Señor. Lo hacemos en obediencia, porque sabemos que estaremos contigo un día, Señor. Y que ella misma suscite en nosotros hoy un milagro también físico y también un crecimiento espiritual. Comamos y entonces bebamos de la copa. Bueno, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Un aplauso, Señor, por ese tiempo, por este año. Iglesia, salimos con la bendición del Señor. Hacemos apertura este 2019 con compromisos, dejando al Señor todas nuestras cargas y creyéndole a Él, porque Él es bueno, Él es fiel y para siempre es su misericordia, iglesia. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Saluda a su hermano, bendícelo, Dios les guarde.